Mi nombre es Sofía Martínez, y hasta hace 3 semanas pensaba que tenía un matrimonio bastante bueno. Jaime y yo hemos estado juntos 10 años, casados durante 7 de ellos, y genuinamente creía que éramos felices. Tengo 32 años. Trabajo como ejecutiva de marketing para una empresa mediana en Madrid. Y Jaime tiene 34. Es ingeniero de software en una startup tecnológica. Aún no tenemos hijos. Solo nuestro Golden Retriever Max. Durante los últimos 3 años, habíamos estado ahorrando para nuestras vacaciones soñadas a Italia, apartando dinero de bonificaciones, devoluciones de Hacienda y recortando pequeños lujos. Italia ha sido mi sueño desde la universidad, cuando estudié historia del arte y me enamoré de las pinturas renacentistas, que solo había visto en libros de texto. El plan era finalmente verlas en persona, junto con la impresionante Costa Amalfitana, que había estado colgada como foto en nuestro refrigerador, como motivación diaria. Teníamos poco más de 10,000 euros ahorrados, suficiente para 2 semanas de viaje cómodo, sin preocuparnos por cada gasto. Ayer me senté en nuestra computadora, para finalmente reservar nuestros vuelos, sintiendo esa emoción, que llega cuando un sueño largamente acariciado está a punto de hacerse realidad. Entré a nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que etiquetamos Fondo Italia, y me quedé mirando incrédula el saldo, 47 euros con 13 céntimos. Se me cayó el alma a los pies, mientras revisaba el historial de transacciones. Ahí estaba, una transferencia de 10,000 euros a la cuenta personal de Jaime, 2 días antes. Y desde ahí, un pago a su hermana Melissa. En ese momento, una década de pequeñas traiciones, de repente cobraron un enfoque nítido. Y me di cuenta de que esto no se trataba solo de unas vacaciones. Se trataba de mi matrimonio, mi valor, y el hecho de que después de años de ser comprensiva, simplemente estaba cansada de quedar en segundo lugar, ante la familia de mi esposo. Jaime y yo nos conocimos durante nuestro 3er año de universidad, en la fiesta de cumpleaños de un amigo común. Me atrajo inmediatamente su risa cálida, y la forma en que parecía genuinamente interesado en todos con quienes hablaba. Nuestra relación progresó rápidamente. En 6 meses, prácticamente vivíamos juntos, en mi pequeño apartamento cerca del campus. Esos primeros años estuvieron llenos del tipo de amor que todo lo consume, que te hace creer que nada podría interponerse entre ustedes. Teníamos nuestras diferencias, por supuesto. Yo era más organizada, una planificadora a quien le gustaba saber qué iba a pasar, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Jaime era espontáneo, a veces frustrante, pero encontré que equilibraba mi tendencia a pensar demasiado en todo. La primera vez que noté algo potencialmente preocupante fue como a los 2 años de nuestra relación. Teníamos reservas en un restaurante elegante para nuestro aniversario, algo que habíamos planeado con semanas de anticipación. 1 hora antes de que se suponía que saliéramos, Jaime recibió una llamada de su hermana Melissa. Su novio había terminado con ella, y estaba devastada. Jaime inmediatamente me dijo que necesitaba ir a su apartamento a consolarla. Me sentí decepcionada, pero entendí que las emergencias familiares pasan. Sugerí que reprogramáramos para la noche siguiente, y él estuvo de acuerdo, besándome en la frente, con una sonrisa agradecida. Pero cuando llegó la noche siguiente, Melissa llamó de nuevo, todavía molesta, y preguntando si Jaime podía traerle cena. Él fue, prometiendo regresar a tiempo, para una reserva tardía. Regresó casi a medianoche, mucho después de que nuestra cena reprogramada habría terminado. Me tragué mi decepción, diciéndome a mí misma que ser comprensiva era lo que las parejas hacían una por la otra. Con el paso de los años, noté lo central que era la familia de Jaime en su vida, especialmente su hermana menor. Sus padres se habían divorciado cuando eran adolescentes, y Jaime había asumido un papel protector, que parecía intensificarse en lugar de disminuir, cuando entraron en la edad adulta. El fondo de vacaciones comenzó como idea de Jaime. Sorprendentemente. Después de que nos casamos, sugirió que empezáramos a ahorrar para un viaje único en la vida, para celebrar nuestro 5.º aniversario. Abrimos una cuenta de ahorro separada y nos comprometimos a depósitos regulares. Recortamos comer fuera. Empecé a hacerme las uñas yo misma,
en lugar de hacerme manicures, y Jaime vendió su equipo de videojuegos caro y cambió a pasatiempos más económicos. Cada vez que transferíamos dinero a la cuenta, mirábamos fotos de villas italianas, plazas históricas y acantilados costeros, imaginándonos ahí. Esto será solo para nosotros, había prometido Jaime, apretando mi mano mientras soñábamos con caminar por viñedos toscanos. Sin distracciones, sin llamadas de trabajo, solo tú y yo. Pero incluso mientras nuestro fondo de vacaciones crecía, también crecía la frecuencia de Jaime ayudando económicamente a su familia. Comenzó con cosas pequeñas. Ayudar a su madre a pagar una factura de luz más alta de lo esperado, prestar dinero a su padre para reparaciones del coche, y más a menudo, ayudar a Melissa con cualquier crisis financiera que estuviera experimentando ese mes. Entendí las primeras veces. La familia ayuda a la familia. Pero Jaime nunca me consultaba, antes de regalar nuestro dinero, y nunca parecía esperar reembolso. Las cantidades se hicieron más grandes, y las emergencias más frecuentes, especialmente en el último año. Cada vez que expresaba preocupación, Jaime se ponía a la defensiva. Es mi familia, Sofía. ¿Qué esperas que haga? Les de la espalda. Yo cedía, sin querer parecer egoísta. Pero algo en mí susurraba, que el matrimonio significaba que nosotros también éramos familia. Y mi voz debería contar para algo. Melissa, la hermana de Jaime de 30 años, nunca había descubierto del todo cómo manejar su dinero. A pesar de tener un trabajo decente como higienista dental, vivía en un apartamento que no podía permitirse, manejaba un coche con pagos que estiraban su presupuesto, y tenía un hábito de compras, que regularmente maxeaba sus tarjetas de crédito. Cada vez que sugerí suavemente a Jaime que quizás sus rescates financieros constantes, en realidad no la estaban ayudando a aprender a valerse por sí misma, él se ponía a la defensiva. No entiendes, decía. Ella no tuvo las ventajas que tú tuviste creciendo. Era cierto que mi infancia había sido más estable, con padres que permanecieron casados, y me enseñaron sobre presupuestos desde temprana edad, pero no podía evitar pensar que a los 30, Melissa era lo suficientemente mayor para aprender estas lecciones por sí misma. Hace unos 8 meses, llegué a casa del trabajo, para encontrar a Jaime inusualmente callado. Cuando le pregunté qué pasaba, vaciló antes de decirme que le había dado a Melissa 500 euros esa mañana, para reparaciones de emergencia del coche. Su coche no arrancaba, y necesitaba llegar al trabajo. Explicó que era su alternador. Respiré profundo antes de responder, tratando de mantener la calma. Entiendo querer ayudar, pero ¿por qué no hablaste conmigo primero? Acordamos después de la última vez que discutiríamos cualquier cantidad superior a 100 euros. La expresión de Jaime se endureció. Era una emergencia, Sofía. Estaba varada. ¿Qué se suponía que hiciera? Decirle que esperara mientras consultaba con mi esposa para obtener permiso. Su caracterización dolió. No se trata de permiso, Jaime. Se trata de respeto y tomar decisiones juntos. Esos 500 euros eran nuestro dinero, no solo tuyo. La discusión se intensificó, con Jaime acusándome de no preocuparme por su familia, y yo señalando que nuestros límites financieros parecían aplicarse solo a mi gasto, nunca a su generosidad hacia su familia. Eventualmente se disculpó, reconociendo que al menos debería haberme enviado un mensaje primero. Prometo que de ahora en adelante discutiremos estas cosas. Solo que no estaba pensando claramente, porque estaba preocupado por ella. Acepté su disculpa, queriendo creer que esta vez sería diferente. En los meses que siguieron, nuestros planes de Italia se volvieron más concretos. Pasé noches investigando hoteles boutique en Florencia, tours de vino en la Toscana, y el mejor momento para visitar el Vaticano, sin multitudes masivas. Creé hojas de cálculo comparando precios e itinerarios, guardándolas en una carpeta etiquetada Italia 2023. Jaime parecía comprometido con la planificación, ofreciendo sugerencias y emocionándose con ciertas actividades, aunque noté que a menudo me dejaba la mayor parte de la investigación. Eres mucho mejor en estas cosas, decía, con una sonrisa que aún hacía que mi corazón se acelerara, a pesar de nuestras tensiones ocasionales. Mientras nuestra fecha de partida se acercaba,
Noté que Jaime se volvía cada vez más distraído. Comenzó a tomar llamadas telefónicas en otra habitación, su voz bajada a un murmullo. Cuando le preguntaba quién había llamado, mencionaba vagamente el trabajo, o solo ponerse al día con mamá. No pensé mucho en ello al principio, pero cuando pasó varias veces a la semana, un nudo de sospecha comenzó a formarse en mi estómago. Una noche lo escuché en nuestra oficina en casa. Su tono urgente. Lo sé, estaba diciendo. Pero no sé dónde más conseguir esa cantidad de dinero ahora mismo. Cuando salió y me vio en el pasillo, rápidamente terminó la llamada. ¿Todo bien?, pregunté. Asintió demasiado rápido. Solo estrés en el trabajo, nada de qué preocuparse. Quería creerle, pero algo en sus ojos me dijo que no estaba siendo completamente honesto. El tercer incidente significativo pasó, solo 2 meses antes de nuestro viaje planeado. Mi empresa estaba organizando una gala para nuestros clientes más importantes, y la asistencia era obligatoria para todos los ejecutivos. Le había dicho a Jaime sobre esto con semanas de anticipación, incluso comprándole una corbata nueva para que combinara con mi vestido. La mañana del evento, Melissa llamó. Había encontrado un apartamento nuevo y necesitaba mudarse ese día o arriesgarse a perderlo. De alguna manera no había organizado ayuda, a pesar de saber sobre la mudanza durante semanas. Tengo que ayudarla, Sofía, dijo Jaime, mientras se cambiaba de traje a jeans. No puede levantar los muebles sola, y el camión ya está alquilado. Lo miré con incredulidad. Jaime, ¿sabes lo importante que es este evento para mi carrera? Mi jefe específicamente preguntó si estarías ahí, porque quiere presentarte a los miembros de la junta. Jaime tuvo la decencia de verse conflictuado, pero no lo suficiente para cambiar de opinión. Lo siento, pero Melissa no tiene a nadie más. No puedes simplemente decirles que me enfermé. Esa noche estuve sola en la gala, sonriendo con los dientes apretados, mientras mis colegas preguntaban dónde estaba mi esposo. Puse excusas, pero pude ver el juicio en los ojos de mi jefe, cuando llegué sin el acompañante que había confirmado. Emergencia familiar, dije. Las palabras sabían amargas en mi boca. Me quedé exactamente el tiempo requerido. Luego conduje a casa, el agotamiento y el resentimiento pesando mucho en mis hombros. Cuando llegué, Jaime ya estaba dormido, ni siquiera despertándose para preguntar cómo había ido el evento. A la mañana siguiente traté de explicar cómo su ausencia me había afectado profesionalmente. Se veía mal, Jaime. Estas personas están evaluando si soy material de liderazgo. Parte de eso es tener una vida personal estable y de apoyo. Jaime parecía genuinamente arrepentido, pero también a la defensiva. Estás exagerando. Un evento perdido no va a arruinar tu carrera. Y de todos modos, era una emergencia real. Melissa habría perdido su depósito de seguridad. Quise preguntar por qué su depósito de seguridad era más importante que mi reputación profesional, pero me tragué las palabras. ¿Cuál era el punto? En su mente, su familia siempre vendría primero. Mientras la distancia emocional entre nosotros crecía, me sumergí en finalizar nuestros planes de vacaciones. Quizás ingenuamente, pensé que 2 semanas solos juntos, lejos de las necesidades constantes de su familia, podrían ayudarnos a reconectarnos. Trabajé horas extra para ganar una bonificación, añadiendo otros 800 euros a nuestro fondo de vacaciones. Investigué experiencias especiales, como un paseo privado en góndola en Venecia y una clase de cocina en una granja toscana, esperando crear recuerdos que fortalecieran nuestro vínculo. Mientras tanto, Jaime se desconectó cada vez más del proceso de planificación. Lo que tú creas que es mejor se convirtió en su respuesta estándar cuando pedía opinión sobre alojamientos o actividades. Aún así, persistí, aferrándome a la esperanza de que una vez que estuviéramos realmente en Italia, lejos de distracciones y rodeados de belleza, encontraríamos nuestro camino de vuelta el uno al otro. 2 semanas antes de nuestra partida planeada, decidí finalizar nuestras reservas. Los vuelos a Roma mostraban disponibilidad limitada, y quería asegurar nuestros asientos. Con un aleteo de emoción en mi estómago, me senté en la computadora de nuestra oficina en casa, una copa de vino a mi lado,
y sitios web de viajes abiertos en la pantalla. Este era el momento. El momento en que nuestras vacaciones soñadas se volvían reales. Entré a nuestra cuenta de ahorros conjunta, lista para transferir los fondos para los depósitos de vuelo. Ahí fue cuando mi mundo se inclinó sobre su eje. El saldo de la cuenta me miró fijamente. 47,13 €. Parpadeé, asumiendo que había cometido un error, y salí y volví a entrar. Mismo saldo. Con mis manos temblando, hice clic en el historial de transacciones. 2 días atrás, se había hecho una transferencia a la cuenta personal de Jaime, 10,000 €. La cantidad exacta que habíamos ahorrado, menos los 47 euros. Scrollé más, y vi que desde su cuenta corriente, se había hecho un pago el mismo día, a Melissa Martínez, 10,000 €. Mi visión se nubló, mientras miraba la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Habíamos hablado sobre estos vuelos, justo el fin de semana pasado. Jaime me había mirado a los ojos, y discutido si deberíamos volar a Roma o Milán. Ya sabía entonces, que el dinero iba a ir a su hermana. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Jaime llegando a casa del trabajo. Permanecí congelada en la silla de la oficina, mi copa de vino intacta aún al lado del teclado. «Hola, cariño», gritó. «Traje comida tailandesa para cenar». Cuando no respondí, sus pasos se acercaron a la oficina. Apareció en la puerta, bolsas de comida para llevar en la mano, su expresión cambiando cuando vio mi cara. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque algo en sus ojos me dijo que ya lo sabía. Giré el monitor hacia él. El historial de transacciones claramente mostrado. «¿Te gustaría explicar esto?». Mi voz estaba sorprendentemente estable, a pesar del huracán de emociones dentro de mí. Jaime dejó las bolsas de comida, pasándose una mano por el cabello. No era la reacción de alguien sorprendido o confundido. Era el gesto de alguien atrapado. «Iba a decirte esta noche», dijo, sin encontrar mis ojos. «Melissa está en problemas. Tiene algunas deudas de tarjeta de crédito que se salieron de control, y estaban amenazando con acción legal». Me levanté lentamente, mis piernas inestables debajo de mí. «Así que le diste todo nuestro fondo de vacaciones, sin siquiera hablar conmigo primero». Jaime finalmente me miró, su expresión una mezcla de culpa y desafío. «Ella lo necesita más que tú, Sofía. Son solo unas vacaciones. Este es su futuro financiero. Estamos hablando de solo unas vacaciones. 3 años de ahorro, de sacrificar pequeños placeres, de soñar juntos, reducido a solo unas vacaciones». Las palabras despectivas me golpearon como un golpe físico. «Nuestro fondo de vacaciones», le corregí. «Nuestro dinero, nuestra decisión, o al menos debería haber sido». Podía sentir las lágrimas amenazando, pero me negué a dejarlas caer. La cara de Jaime se endureció. «Tienes un trabajo estable, una vida cómoda». Melissa podría haber enfrentado consecuencias reales. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Dejar que mi hermana se ahogara mientras nosotros bebemos vino en la Toscana? Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró y vi el nombre de Melissa en la pantalla. Realmente se movió para contestar, antes de parecer pensarlo mejor. Ese pequeño movimiento lo decía todo. ¿Qué tipo de deuda de tarjeta de crédito era tan urgente que necesitabas darle 10,000 € inmediatamente, sin siquiera una conversación con tu esposa? Pregunté, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Jaime vaciló. Y en esa pausa, supe que había más en la historia. «Es complicado», comenzó, pero lo interrumpí. «No me mientas. No ahora». Exhalo bruscamente. Bien. No era solo deuda de tarjeta de crédito. Puso un pago inicial en un piso en abril, pero realmente no podía permitirse los pagos de la hipoteca. Los ha estado poniendo en sus tarjetas de crédito, y ahora esas están al máximo. Estaba a punto de perder el piso y recibir un golpe masivo a su puntaje crediticio. Lo miré con incredulidad. Compró un piso que no podía permitirse, y tu solución fue vaciar nuestros ahorros, sin siquiera consultarme. Mi mente recordó las publicaciones de Instagram de Melissa, de los últimos meses.
ropa de diseñador, fines de semana en Ibiza, un juego de sala nuevo. Así que todas sus compras recientes, esas no eran emergencias. Ese era nuestro dinero que estaba gastando. La cara de Jaime se sonrojó de ira. No hables de mi hermana así. No sabes por lo que ha pasado. ¿Y qué hay de por lo que estoy pasando ahora mismo, Jaime? ¿Te importa eso en absoluto? Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez realmente lo contestó, alejándose de mí. Hola, mamá. Sí, le dije. No, no se lo está tomando bien. Lo sé, lo sé. Me quedé ahí, de repente invisible en mi propio matrimonio, escuchando a mi esposo discutirme con su madre, como si fuera una niña irrazonable. Cuando Jaime colgó, las llamadas y mensajes de texto comenzaron a llegar, de otros miembros de la familia. Su padre envió un mensaje, diciendo que debería ser más comprensiva, sobre las emergencias familiares. Su tía llamó para decirle a Jaime que yo estaba siendo egoísta. Aparentemente toda la familia había sabido sobre esta decisión, antes que yo. Salí de la oficina sin otra palabra, encerrándome en nuestro dormitorio. A través de la puerta pude escuchar a Jaime en el teléfono de nuevo, su voz defensiva, mientras aparentemente explicaba la situación a alguien más de su familia. Ni una vez vino a tocar la puerta, para ver cómo estaba. Esa noche me quedé despierta en nuestra cama, mirando al techo, mientras las lágrimas silenciosamente corrían por mi cara. Jaime nunca vino al dormitorio, presumiblemente durmiendo en el sofá de abajo. La casa se sentía cavernosa y fría, a pesar del calor de verano afuera. No podía dejar de repetir sus palabras en mi mente. Ella lo necesita más que tú. 5 palabras simples que revelaban lo poco que mi esposo me valoraba, mis sentimientos, mis sueños. Mientras el shock comenzó a desvanecerse, un dolor más profundo se instaló. Esta traición no era un incidente aislado, sino la culminación de un patrón que había definido toda nuestra relación. Alcancé mi teléfono y scrollé a través de fotos de los últimos años, viendo nuestra relación a través de nuevos ojos. Ahí estaba nuestra cena del 5º aniversario, que Jaime había dejado temprano, porque Melissa se había quedado fuera de su apartamento. La Navidad que pasamos con su familia, en lugar de visitar a mis padres, a pesar de ser nuestro turno en la rotación que habíamos acordado. El viaje de fin de semana a la Costa Brava, que se cortó, cuando su madre llamó quejándose de soledad. Cada recuerdo contenía una pequeña traición, que había racionalizado, en nombre de ser comprensiva, solidaria, paciente. Saqué nuestro álbum de bodas, del cajón de la mesita de noche, trazando un dedo sobre nuestras caras sonrientes, mientras intercambiábamos votos. Prometo quererte por encima de todos los demás, había dicho Jaime, su voz quebrándose con emoción. ¿Lo había dicho en serio entonces? ¿O siempre había habido un asterisco no hablado? Except oh poor am I familiar. Alrededor de las 3 de la madrugada, el agotamiento finalmente superó mis pensamientos acelerados, y caí en un sueño inquieto. Soñé con caminar por calles italianas sola. Jaime y su familia mirando y riendo desde la distancia, mientras trataba de tomarme fotos, frente a monumentos famosos. Me desperté sintiéndome hueca, pasando por mi rutina matutina mecánicamente. Jaime estaba en la cocina cuando bajé, haciendo café como si fuera cualquier día normal. Te hice una taza, dijo, deslizando una taza hacia mí. No la toqué. Necesitamos hablar sobre qué pasa ahora, dije, mi voz ronca por llorar y falta de sueño. Jaime suspiró, ya viéndose molesto. Mira, sé que estás molesta, pero no veo por qué necesitamos hacer de esto un gran drama. El dinero se fue. Está bien. Melissa lo necesitaba. Podemos ahorrar de nuevo e ir el próximo año. Su desprecio casual por mis sentimientos reavivó la ira que había estado humeando bajo mi dolor. Esto no es sobre el dinero, Jaime. Es sobre respeto. Es sobre el hecho de que tomaste una decisión masiva sin mí, regalaste nuestros ahorros a tu hermana, por un problema de su propia creación, y luego tuviste la audacia de decirme que mis sentimientos no importan, porque ella lo necesita más que yo. La expresión de Jaime se endureció. No dije que tus sentimientos no importan, pero estás siendo egoísta ahora mismo.
Estamos hablando del futuro financiero de mi hermana. ¿Y qué hay de nuestro futuro? Nuestro matrimonio. ¿Te importa eso en absoluto? Jaime miró hacia otro lado, sin querer o poder responder directamente. Por supuesto que sí, pero estás haciendo esto más grande de lo que necesita ser. Me fui temprano al trabajo ese día, incapaz de soportar más de su actitud defensiva. En la oficina pasé por los movimientos, mi mente a 1000 kilómetros de distancia. Durante el almuerzo llamé a mi mejor amiga Rachel y le pregunté si podíamos vernos para cenar. Necesitaba perspectiva de alguien que no estuviera cegado por la lealtad familiar. Esa noche en un restaurante tranquilo, le conté toda la historia a Rachel, quien escuchó con creciente indignación. Sofía, cariño, esto no es normal, dijo cuando terminé. Lo que hizo no es solo desconsiderado, es infidelidad financiera. Esencialmente robó de sus ahorros conjuntos. No había pensado en ello en esos términos, pero la descripción encajaba incómodamente bien. Pero su familia me hace sentir como si fuera la irrazonable, admití. Como si fuera egoísta por estar molesta, que regalara nuestro fondo de vacaciones, para rescatar a su hermana otra vez. Rachel se estiró a través de la mesa y apretó mi mano. Eso se llama gaslighting. Te están haciendo dudar de tus sentimientos completamente razonables, porque es más fácil que admitir que Jaime estaba equivocado. Vasilo antes de continua. ¿Puedo ser honesta contigo? Este patrón no es nuevo. Todos lo hemos visto durante años. La forma en que Jaime deja todo por su familia, la forma en que siempre vienen primero. Solo has estado poniendo excusas por él, porque lo amas. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría, trayendo claridad a años de incomodidad que había suprimido. ¿Qué hago ahora?, susurré, sintiéndome perdida. Rachel me miró a los ojos. Eso depende de lo que quieras. Pero hagas lo que hagas. Por favor, recuerda que mereces una pareja que te ponga primero, que considere tus sentimientos, que te trate con respeto. No dejes que Jaime o su familia te convenzan de lo contrario. Después de mi cena with Rachel, no pude enfrentar ir a casa inmediatamente. En lugar de eso conduje a un parque, donde Jaime y yo solíamos hacer picnics, cuando nos mudamos por primera vez a la ciudad. Sentada en un banco con vista al estanque, me forcé a confrontar preguntas que había estado evitando durante años. ¿Cuándo había empezado a aceptar menos de lo que merecía? ¿Cuándo había decidido que mis necesidades, mis sentimientos, mis sueños, eran menos importantes que mantener la paz? Antes de Jaime, había sido ferozmente independiente. Había viajado sola por Europa durante la universidad. Pasé un semestre en el extranjero en Florencia, donde mi amor por el arte italiano había florecido, y había tenido límites claros en mis relaciones anteriores. Había sido el tipo de mujer que no toleraría ser tratada como una segunda opción. De alguna manera durante 10 años con Jaime, esa mujer había desaparecido, reemplazada por alguien que constantemente se comprometía, que se tragaba su dolor en lugar de causar problemas, que había aceptado gradualmente que la familia de su esposo siempre vendría antes que ella. Mi teléfono vibró con un mensaje de James. ¿Dónde estás? La cena se está enfriando. Sin disculpas, sin reconocimiento de la violación masiva de confianza de ayer. Solo la expectativa de que la vida continuaría como siempre, que yo regresaría a casa y me deslizaría de vuelta a mi papel complaciente. No respondí. En su lugar, conduje a la casa de mis padres en los suburbios, llegando sin avisar alrededor de las 9. Mi padre abrió la puerta. Su expresión cambió de sorpresa a preocupación cuando vio mi cara. Sofía, ¿qué pasa? Me derrumbé en sus brazos, sollozando de una manera que aún no me había permitido. Mi madre apareció detrás de él, llevándome adentro y preparando té, mientras me tranquilizaba lo suficiente para explicar. Cuando terminé de contarles lo que había pasado, la cara de mi padre era una tormenta de ira apenas contenida. No tenía derecho, dijo simplemente. Mi madre, siempre la más diplomática, suspiró profundamente. Cariño, todos los matrimonios tienen desafíos con los suegros, pero esto va más allá de la dinámica familiar normal. Dudó, luego continuó. Sabes, tu padre y yo pasamos por algo similar,
Al principio de nuestro matrimonio, su madre constantemente exigía su tiempo, su atención, incluso nuestro dinero a veces. Miré a mi padre con sorpresa. Esta no era una historia que hubiera escuchado antes. Él asintió lentamente. Casi nos destruye. No podía verlo entonces. Lo injusto que estaba siendo con tu madre. Siempre poniendo a mi familia de origen primero, hasta que un día ella empacó una maleta y me dijo que se quedaría con su hermana, hasta que yo decidiera cuál familia era mi prioridad ahora. Mi madre continuó la historia. Fue lo más difícil que había hecho. Tenía terror de que no me eligiera, pero sabía que no podía seguir viviendo, como una prioridad de segunda clase en mi propio matrimonio. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque la respuesta era obvia, dado sus 40 años de matrimonio. Mi padre sonrió con pesar. Madhu. Me di cuenta de que cuando dije mis votos, estaba creando una nueva familia, que necesitaba venir primero. No significaba abandonar a mis padres o hermanos, solo reconocer el orden apropiado de las cosas. Mientras conducía de vuelta a mi casa vacía esa noche, James había enviado un mensaje diciendo que se quedaría en casa de su madre. Su historia resonó en mi mente. La diferencia era que mi padre había estado dispuesto a cambiar, a priorizar su matrimonio. ¿Sería James capaz de ese tipo de crecimiento? ¿O estaba luchando una batalla perdida contra la dinámica arraigada de su familia? Cuando llegué a casa, fui directamente a nuestro estudio y abrí mi laptop. Apareció una notificación. Un recuerdo de Facebook. Hace 7 años. Era una foto mía, de antes de conocer a James, parada sola en la cima de una montaña, después de una caminata difícil. Brazos levantados en triunfo, mi cara radiante de orgullo y alegría. Apenas reconocí a esa mujer. Tan confiada, tan completa en sí misma. ¿Cuándo dejé de ser ella? Me encontré abriendo el cajón de mi pasaporte, sacando el pequeño libro azul, que había estado tan emocionada de usar para nuestro viaje a Italia. Hojeando sus páginas casi vacías. Sentí una ira clarificadora repentina, reemplazar el dolor que había dominado los últimos 2 días. Me merecía ese viaje. Me merecía un compañero que valorara mis sueños. Me merecía ser priorizada, respetada, considerada. Y si James no podía o no quería darme esas cosas, tal vez era hora de que me las diera a mí misma. Con una claridad renovada, pasé el día siguiente investigando opciones de viaje solo a Italia. La oficina estaba tranquila, permitiéndome usar mi hora de almuerzo y el tiempo libre entre reuniones productivamente. Descubrí que viajar sola no sería tan caro como había temido, especialmente porque estaría reservando para una en lugar de 2. El primer paso fue financiero. Transferí el dinero de mis cuentas personales de cheques y ahorros a una nueva cuenta en un banco diferente. Una a la que James no tenía acceso. No eran $10,000, pero los $6,000 que había logrado ahorrar por separado a lo largo de los años serían suficientes para un viaje significativo. Luego vinieron los aspectos logísticos. Comencé investigando alojamientos en la costa amalfitana, un área sobre la que James había estado menos entusiasmado, pero que siempre había estado en la cima de mi lista. Encontré un hotel boutique, encaramado en los acantilados de Positano, con una terraza con vista al Mediterráneo. Era más lujoso de lo que habíamos planeado reservar juntos, pero con solo una persona que acomodar, estaba dentro de mi presupuesto revisado. El sitio web del hotel mostraba imágenes de edificios coloridos cayendo en cascada hacia el agua turquesa, limoneros, calles empedradas. Por primera vez desde descubrir la cuenta vacía, sentí una palpitación de emoción. Para los vuelos, descubrí que tenía suficientes millas de viajero frecuente, acumuladas de viajes de negocios, para actualizar a primera clase, si reservaba pronto. La idea de comenzar mi viaje solo con comodidad, bebiendo champán mientras cruzaba el Atlántico, tenía una cierta justicia poética. Reservé los boletos para las fechas exactas que James y yo habíamos planeado originalmente. Un pequeño acto de recuperación, que se sintió sorprendentemente empoderador. Mientras formaba mi itinerario, incluí intencionalmente actividades que James había vetado cuando estábamos planeando juntos. Una clase de cocina de todo el día en un restaurante familiar, una excursión a Capri,
un tour guiado de Pompeya. Incluso reservé un tour en barco al atardecer a lo largo de la costa, completo con cena y vino. El tipo de experiencia romántica, que una vez pensé que sería triste hacer sola, pero ahora veía como un regalo para mí misma. A lo largo de mi planificación, mantuve un exterior calmado en casa. James había regresado de la casa de su madre, callado pero aún defensivo. Nos movíamos uno alrededor del otro como extraños cautelosos, durmiendo en la misma cama, pero con un abismo entre nosotros. Ocasionalmente trataba de iniciar conversaciones sobre seguir adelante y dejar esto atrás, pero yo desviaba, no estaba lista para revelar mis planes, hasta que estuvieran finalizados. Las preocupaciones prácticas necesitaban ser abordadas. Hablé con mi jefa sobre tomar las 2 semanas de vacaciones, que ya tenía aprobadas, explicando vagamente que mis planes habían cambiado, pero las fechas seguían siendo las mismas. Ella se sorprendió pero fue comprensiva, especialmente dados mis éxitos recientes en proyectos. Paramax. Nuestro Golden Retriever, consideré opciones de pensión, antes de darme cuenta con diversión sombría, que James ciertamente podría cuidarlo. Después de todo, estaría en casa con mucho tiempo libre ahora, que nuestro viaje fue cancelado. Incluso me permití una pequeña juerga de compras, comprando ropa nueva que representaba la mujer que estaba recuperando. Un vestido fluido en un patrón audaz, que normalmente habría considerado demasiado. Sandalias de caminar cómodas pero elegantes. Gafas de sol enormes que me hacían sentir como una estrella de cine italiana. Cada compra era una declaración de independencia. Un paso hacia la versión de mí misma, que había perdido de vista durante mis años de compromiso. La noche antes de que planeara decirle a James, me senté sola en nuestro patio con una copa de vino, ensayando lo que diría. No estaba buscando lastimarlo, de la manera que él me había lastimado. La venganza no era mi objetivo. Pero necesitaba que entendiera las consecuencias de sus acciones. Reconocer que sus elecciones habían alterado fundamentalmente nuestra relación. Más importante, necesitaba seguir adelante con este viaje por mí misma, para probar que podía valerme por mí misma, que mis sueños importaban, incluso si no le importaban a él. Mientras observaba el atardecer pintar el cielo, en tonos de naranja y rosa, sentí una sensación de resolución calmada. Pasara lo que pasara después. Si James y yo encontráramos una manera de seguir adelante juntos, o nos separáramos permanentemente, ya no sería la mujer que aceptaba quedar en segundo lugar. La noche siguiente, esperé hasta después de la cena para comenzar a empacar. Traje mi nueva maleta a nuestro dormitorio y metódicamente comencé a llenarla, con la ropa que había comprado, junto con elementos esenciales de viaje y mi pasaporte. James pasó por la entrada, luego se detuvo y retrocedió, mirando mi equipaje con confusión. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y sospecha. Continue de blando un vestido de verano. Sin levanta la vista. «Estoy empacando para Italia. Mi vuelo sale mañana por la noche». El silencio que siguió estaba pesado con tensión. Cuando James finalmente habló, su voz había subido una octava. «¿De qué estás hablando?». «Nuestro viaje fue cancelado. El dinero se fue». Entonces encontré sus ojos. Mi expresión calmada pero decidida. «Tu viaje conmigo fue cancelado cuando le diste nuestro dinero a Melissa. Mi viaje está muy presente». Reanudé el empaque, mientras James cruzó sus brazos defensivamente. «Estás siendo ridícula. ¿De dónde sacaste el dinero para esto?». El hecho de que esta fuera su primera pregunta, en lugar de una disculpa o un intento de entender mis sentimientos, confirmó que estaba tomando la decisión correcta. «Usé mis ahorros personales», respondí simplemente. «El dinero que aparté para emergencias. Resulta que esto califica». Su cara se oscureció. «¿Así que tenías dinero todo el tiempo? Me has estado haciendo sentir culpable por ayudar a mi hermana». Cerré una bolsa de artículos de tocador, con más fuerza de la necesaria. Ese dinero era para emergencias genuinas, James. No para rescatar a Melissa, porque compró un condominio que no puede pagar. Y sí, tenía algunos ahorros. Igual que tú aparentemente tienes cuentas separadas, que no conozco.
Saqué mi itinerario impreso y confirmación de aerolínea. Voy a volar en primera clase, por cierto. Actualizado con mis millas. Mi quader ian villa fresca ian positano. ¿Sabes? El que dijiste que era demasiado caro. Resulta que es bastante asequible, cuando solo pagas por uno. La cara de James pasó por emociones. Shock, ira, traición y finalmente pánico, mientras la realidad de la situación se asentaba. No puedes simplemente irte así. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. Trabajarlo juntos. Su tono había cambiado de defensivo a suplicante. Tuvimos 10 días para hablar de eso, señalé. En su lugar te quedaste en la casa de tu madre. Luego viniste a casa esperando que todo fuera normal. Tu familia me llamó egoísta, por estar molesta por tener mis ahorros, regalados sin mi conocimiento o consentimiento. ¿En qué punto de todo esto pensaste que lo estábamos trabajando juntos? James se pasó una mano por el cabello con frustración. Entonces, ¿qué? Esto es venganza. ¿Me estás castigando tomando unas vacaciones sin mí? Negué con la cabeza, colocando mi cámara cuidadosamente en un estuche acolchado. Esto no es sobre castigarte, James. Esto es sobre mí negándome a poner mi vida en espera, por tus decisiones. Este viaje ha sido mi sueño por años. Tú quitaste nuestro viaje juntos, pero no puedes quitar mi sueño también. Cerré la maleta y la puse en el suelo. Necesitarás cuidar a Max mientras no esté. Su comida está en el gabinete usual, y el número del veterinario está en el refrigerador, si hay una emergencia. James me miró, como si me hubiera transformado en una extraña ante sus ojos. En cierto modo lo había hecho. O más bien, me había transformado de vuelta en la mujer que solía ser. La que se valoraba lo suficiente para mantener su posición. No puedo creer que estés haciendo esto, murmuró. ¿Qué se supone que le diga a mi familia? Casi me reí de la ironía de su preocupación. Dils lo que quieras. O mejor aún, no les digas nada. Trata de mantener algo entre nosotros por una vez. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. James se veía confundido. No esperábamos a nadie. No me sorprendí cuando abrió la puerta, para encontrar a Melissa parada allí. Su expresión una mezcla practicada, de contrición y defensiva. Obviamente había venido a ayudar a su hermano, a manejar a su esposa difícil. ¿Puedo entrar?, preguntó, sin esperar una respuesta antes de entrar a nuestra sala de estar. Sus ojos se abrieron cuando vio mi maleta. ¿Vas a alguna parte? La condescendencia en su voz era inconfundible. Italia, respondí simplemente. Mañana. Melissa miró a James con confusión. Luego de vuelta a mí. Vine a hablar sobre el dinero, comenzó. Sé que estás molesta, pero tienes que entender. La corté con una mano levantada. No, Melissa. No tengo que entender. No tengo que aceptar que has pasado toda tu vida adulta dependiendo de tu hermano para rescatarte de una crisis tras otra creada por ti misma. No tengo que estar bien con que tomes nuestro fondo de vacaciones para un condominio que no puedes pagar, mientras publicas fotos de Instagram de tus juergas de compras y escapadas de fin de semana. La cara de Melissa se sonrojó de ira. ¿Cómo te atreves a juzgar mi vida? No tienes idea por lo que he pasado. Era la misma línea defensiva que James siempre usaba. Y escucharla de la propia Melissa me hizo darme cuenta de lo vacía que realmente era. Tienes razón. No sé todo por lo que has pasado. Pero sí sé por lo que he pasado en este matrimonio. Constantemente siendo tratada como menos importante que tus necesidades. Bueno, ya no más. Me volví hacia James, que se quedó congelado entre su hermana y yo. Estaré fuera por 2 semanas. Cuando regrese podemos decidir hacia dónde vamos desde aquí. Si hay un matrimonio que vale la pena salvar, o si es hora de aceptar que queremos cosas fundamentalmente diferentes. Con eso, rodé mi maleta al cuarto de huéspedes donde estaría durmiendo hasta mi partida. Mientras cerraba la puerta, escuché el susurro indignado de Melissa. ¿Realmente vas a dejar que te hable así? No escuché la respuesta de James, y por primera vez en nuestra relación, genuinamente no me importaba cuál fuera. La noche siguiente, me senté en el salón de primera clase en el aeropuerto Logan de Boston,
una copa de champán de cortesía en la mano, mientras esperaba mi vuelo a Roma. Las últimas 24 horas habían sido un borrón de preparativos de último minuto y silencio incómodo. En casa, James había alternado entre arrebatos de ira. Esto es tan inmaduro. Intentos de reconciliación. No podemos simplemente hablar de esto. Y viajes de culpa. Mi mamá está realmente molesta por toda esta situación. Había permanecido calmada y decidida, enfocándome en el viaje que tenía por delante en lugar del drama que estaba dejando atrás. Ahora, viendo aviones despegar a través de las ventanas del suelo al techo, sentí los primeros punzones de duda. ¿Estaba cometiendo un error? ¿Debería haber tratado más de arreglar las cosas antes de dar un paso tan dramático? Una familia con 2 niños pequeños se acomodó en asientos cercanos. Los padres coordinando bocadillos y entretenimiento con la eficiencia practicada de viajeros experimentados. Recordé cómo James y yo habíamos hablado una vez sobre traer a nuestros futuros hijos a Italia algún día, transmitiendo nuestro amor por los viajes y la cultura a la siguiente generación. ¿Sería ese futuro aún posible después de las líneas que había trazado? Comenzó el abordaje, y aparté mis dudas mientras me acomodé en mi espacioso asiento de primera clase. La azafata me ofreció una bebida antes del despegue, y mientras la bebía, noté que mis manos temblaban ligeramente. Esta era la primera vez que viajaba internacionalmente sola desde la universidad. En aquel entonces había sido emocionante y natural. Ahora, después de años de tomar decisiones como parte de una pareja, la libertad se sintió tanto estimulante como aterradora. Mientras el avión despegaba, cerré mis ojos e hice una promesa. Por estas 2 semanas, me enfocaría en redescubrir a la mujer que solía ser. La que escalaba montañas sola, que entablaba conversaciones con extraños en cafés, que no tenía miedo de ocupar espacio en el mundo. Aterrizando en Roma temprano la mañana siguiente, me sentí sorprendentemente renovada después de dormir realmente en el vuelo nocturno, un lujo que nunca había experimentado en clase económica. Navegué el aeropuerto con creciente confianza, encontrando exitosamente el tren que me llevaría a Nápoles, donde tomaría una conexión a Positano. El campo italiano pasó volando por mi ventana. Olivares y pueblos antiguos en colinas bañados en luz dorada matutina. Me sentía un mundo de distancia de las tensiones del hogar, como si con cada milla, capas de resentimiento y dolor se estuvieran despellejando. En la estación de Nápoles, logré encontrar mi tren de conexión a pesar de las multitudes y la barrera del idioma. Una sensación de logro me lavó. Una pequeña victoria tal vez, pero una que me pertenecía completamente. Por la tarde, me estaba registrando en mi hotel en Positano. Un establecimiento encantador con pisos de terracota, paredes blancas y ventanas enmarcando la vista perfecta del Mediterráneo. Solo un huésped, confirmó la recepcionista. Y por primera vez, decir sí no se sintió solitario. Se sintió como una declaración de independencia. Mi teléfono había estado vibrando periódicamente durante el día. Mensajes de James que iban desde enojados. No puedo creer que realmente haya seguido adelante con esto. A preocupados. Por favor, solo déjame saber que llegaste segura. A manipulativos. Mamá está realmente molesta de que te fueras así. Envié un mensaje breve confirmando que había llegado segura. Luego silencié las notificaciones de él. Me registraría sobre Max cada día, pero por lo demás necesitaba este espacio para pensar claramente, sin la montaña rusa emocional de James influyéndome. Los primeros días fueron un ajuste. Me atrapé volteándome para compartir observaciones con alguien que no estaba allí. Cenar sola se sintió incómodo inicialmente, hasta que traje un libro y descubrí el placer de saborear cada bocado mientras leía, o simplemente viendo el mundo pasar. En mi tercer día, me uní a una clase de cocina de grupo pequeño realizada en la cocina de una abuela local con vista al mar. Mientras aprendíamos a hacer pasta fresca y platos de mariscos, me encontré riendo y conversando con los otros participantes, una pareja retirada de Canadá, una madre e hija de Australia, y una viajera solitaria de Japón. ¿Es esta tu primera vez viajando sola?, me preguntó la mujer japonesa. Hana, mientras amasábamos masa lado a lado. Cuando le expliqué mi situación en términos generales, asintió con comprensión. He estado viajando sola por 5 años desde mi divorcio, dijo. Al principio era para probar algo, que podía hacerlo sin él.
Ahora lo hago porque amo mi propia compañía. Sus palabras se quedaron conmigo mientras exploré el pueblo vertical al día siguiente, subiendo innumerables escalones para descubrir jardines ocultos y vistas impresionantes. Commence a tomar selfies en lugares memorables. Ya no sintiéndome cohibida por ser una turista sola. Cada día trajo nuevos descubrimientos, no solo de Italia, sino de mí misma. Descubrí que prefería las mañanas tempranas, explorando antes de que llegaran las multitudes. Descubrí una pasión por los vinos locales que nunca habría probado, si hubiera acomodado la preferencia de James por la cerveza. Tomé decisiones espontáneas para cambiar mis planes diarios basándome en recomendaciones de locales, o simplemente lo que se sintiera correcto en el momento. Esta flexibilidad, me di cuenta de que rara vez me había permitido en años recientes. Los mensajes de James se volvieron menos frecuentes a medida que pasaron los días. Tal vez me estaba dando espacio. O tal vez estaba absorto en su propio drama familiar. Su hermana envió un mensaje. Espero que estés feliz contigo misma. Lo borré sin responder. Durante mi crucero al atardecer a lo largo de la costa amalfitana, rodeada de parejas tomándose de las manos y tomando fotos románticas, experimenté un momento inesperado de paz en lugar de soledad. El capitán me sirvió una copa de prosecco, y mientras observaba el sol hundirse bajo el horizonte, pintando los acantilados en tonos de oro y rosa, me di cuenta de que estaba exactamente donde necesitaba estar. A la mitad de mi viaje, cambié mi itinerario espontáneamente, reservando un viaje lateral a Florencia, la ciudad donde había estudiado en el extranjero y me había enamorado por primera vez del arte italiano. Parada frente al nacimiento de Venus de Botticelli en la Galería Uffizi, recordé a la mujer joven que había sido entonces, apasionada, curiosa, sin miedo. De alguna manera en el compromiso y la acomodación del matrimonio, había perdido contacto con ella. Mientras mi viaje se acercaba a su fin, me encontré pensando en el futuro con mayor claridad. Esto no era solo sobre un fondo de vacaciones, o incluso sobre la familia de James. Era sobre si James y yo podríamos construir una relación donde las necesidades de ambos importaran, donde las decisiones importantes se tomaran juntos, donde mis sueños no fueran consistentemente sacrificados por las demandas de su familia. La noche antes de mi partida, me senté en la terraza de mi hotel viendo luces centellear a lo largo de la costa. Le escribí a James un email largo, no en ira, sino en honestidad, explicando lo que necesitaba de nuestro matrimonio de ahora en adelante. Respeto por mis sentimientos, transparencia financiera, límites con su familia y genuina sociedad en la toma de decisiones. Dejé claro que estas no eran demandas sino necesidades. La base sin la cual no podríamos reconstruir la confianza. El vuelo a casa fue tanto más largo como más corto que el viaje de ida, más largo físicamente. Mientras me senté en clase económica, habiendo gastado mis millas de actualización en el vuelo de ida, pero más corto emocionalmente, mientras sentí una nueva certeza en mi camino hacia adelante. James estaba esperando en el aeropuerto cuando aterricé, viéndose simultáneamente aliviado y aprensivo. ¿Cómo estuvo?, preguntó mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Un tema seguro para romper el hielo. Transformativo, respondí con veracidad. En el carro, me dijo que había leído mi email múltiples veces. He estado viendo a un terapeuta, dijo en voz baja. 2 veces en realidad. Mientras no estabas. He estado pensando mucho sobre lo que escribiste. Esperé, dejándolo encontrar sus palabras sin interrupción. No quiero perder. Sofía. Entiendo ahora lo mal que te lastimé, no solo con el dinero, sino con años de poner las necesidades de mi familia por encima de las nuestras. No puedo prometer que cambiaré de la noche a la mañana, pero quiero que intentemos. No respondí inmediatamente, sabiendo que las promesas eran fáciles en momentos de crisis. Te amo, finalmente dije. Pero el amor no es suficiente sin respeto y confianza. Necesito acciones, no solo palabras. Cuando llegamos a casa, Max me recibió con alegría estática. Y por primera vez en semanas, me reí sin reservas mientras cubría mi cara con besos entusiastas. Esa noche, James y yo dormimos en cuartos separados otra vez. Yo en nuestra cama, él en el cuarto de huéspedes. No era castigo, sino espacio para que ambos procesáramos. En la mañana, me presentó un documento,
un plan financiero para reconstruir nuestros ahorros, incluyendo un fondo de vacaciones separado con mi nombre como titular principal de la cuenta. Era un pequeño paso, pero significativo. Durante las siguientes semanas, comenzamos el trabajo lento de reconstruir. James comenzó a asistir a terapia regularmente, trabajando en establecer límites más saludables con su familia. Me enfoqué en mantener el sentido de mí misma que había recuperado en Italia, negándome a encogerme o mis necesidades para mantener la paz. Hubo conversaciones difíciles, retrocesos, y momentos cuando la reconciliación parecía imposible. La familia de James, particularmente Melissa, se resistió a los nuevos límites que intentó establecer. Pero gradualmente, algo cambió. 6 meses después, nos sentamos juntos planeando una escapada de fin de semana, un viaje pequeño solo a un pueblo de playa cercano, pero uno financiado de nuestros nuevos ahorros compartidos y planeado juntos con igual participación. Estaba pensando, dijo James dubitativamente. Tal vez el próximo año podríamos intentar Italia otra vez. Juntos esta vez. Consideré su sugerencia, notando el progreso que habíamos hecho, pero también el trabajo que aún quedaba por delante. Tal vez, respondí honestamente. Veremos dónde estamos cuando sea hora de reservar. Mientras miraba el sitio web de viajes en la pantalla entre nosotros, me di cuenta de que lo más valioso que había ganado no era el viaje en sí, sino el conocimiento de que podía valerme por mí misma, que mi valor no estaba determinado por mi matrimonio o mi disposición a comprometerme. A veces perder algo valioso lleva a encontrar algo aún más precioso. Tú misma, y lo que realmente mereces. El fondo de vacaciones se había ido, pero en su lugar había encontrado un sentido más fuerte de mí misma y el coraje para demandar una sociedad más igual. Si nuestro matrimonio finalmente sobrevivía o no, nunca más aceptaría que me dijeran que mis sueños, mis sentimientos y mi seguridad financiera importaban menos que los de alguien más. ¿Alguna vez has tenido que defenderte en una relación donde te sentías consistentemente subvalorada? ¿Habrías tomado ese viaje sola, como yo lo hice, o habrías manejado la situación de manera diferente? Me encantaría escuchar tus historias de autorrespeto y establecimiento de límites en los comentarios abajo. A veces la persona más difícil por la que defenderse es uno mismo, pero a menudo es el paso más importante hacia la sanación. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un pulgar arriba y considera suscribirte para más historias sobre navegar las relaciones complicadas de la vida. Gracias por escuchar, y recuerda, mereces ser una prioridad en tu propia vida.